antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Hoy a las 19, en la sede de la Asociación Gremial Docente en Rivadavia y Las Heras, va a haber una clase pública relacionada con la Mesa de los Argentinos, Sistema Agroalimentario y Soberanía, en un momento en donde lo hemos reflejado en nuestro programa. Adultos mayores tienen que ir a comedores porque la jubilación no les alcanza para el alimento básico. Cuando está en disputa, ¿hacia dónde va a parar la ganancia de la cantidad de alimentos que produce un país tan rico naturalmente y que tiene a amplios sectores de la población? Ya no son bolsones de pobreza, son amplios sectores de la población que no llega a completar la canasta alimentaria, son indigentes. Bueno, sobre este tema nos va a hablar un referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, Nahuel Levalle, que va a ser el responsable de esta clase pública. Nahuel, un gusto. Guillermo Jeremías, del programa Así Son las Cosas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Guillermo. Gracias por la comunicación. Bueno, al contrario. Hemos hablado en otras oportunidades con usted y en aquel momento se discutían otras cosas, ¿no? Pareciera que se han retrocedido varios casilleros en esto de hacer que el alimento que producimos llegue a la mayoría de los argentinos. ¿En qué punto estamos, Nahuel? No, estamos, obviamente, como vos dijiste, muy atrás, pero que también estamos muy atrás porque nunca se dieron pasos para adelante realmente, ¿no? Donde quizás tuvimos un momento en donde podríamos haber avanzado en estructuras del modelo agroalimentario que garanticen la mesa de los argentinos. Al gobierno anterior, bueno, se perdieron oportunidades y hoy estamos de vuelta en la discusión de básicamente si el alimento es un derecho o no es un derecho, que es lo que plantea este gobierno, ¿no? Básicamente que nada es un derecho y todo es una mercancía transaccionable y en todo caso librada al libre mercado. Y en ese sentido, si vos dejas la producción y el abastecimiento de alimentos librado al libre mercado, tenés lo que pasa hoy, que es hambre, como vos decías, en un país con tanta posibilidad de producir alimentos, ¿no? Que en realidad tampoco es que produce tanto los alimentos, lo que se producen son commodities para exportación, pero sí con la cantidad de tierra y de bienes comunes, recursos naturales para garantizar, no debería ser difícil garantizar el alimento. Lo que pasa que en un modelo donde eso entiende que la producción agraria es en función está muy concentrada y es en función solamente de ganancias para pocos, bueno, el alimento deja de aparecer en escena y se transforma en una mercancía que mientras más renta se le pueda sacar, mejor, y ahí tener la situación de silos llenos de grano esperando a posible devaluación o mejora en el precio y gente con hambre. Nahuel, ¿cómo es posible que alimentos básicos, que otrora eran de acceso casi ilimitado para la mayoría de la población, ahora se transforman en prohibitivo? Digo, la papa, ¿no? Termina siendo producto de una lógica de mercado, algo que antes era lo más barato en consumir. ¿Qué pasó hoy al medio? ¿Se eliminaron cualquier herramienta de organización social para la producción, o se concentró en pocas manos la producción de alimentos básicos? No, ahí lo que ha habido en los últimos meses, esa producción no se modificó en manos de quien está. Lo que sí pasó fue que el conjunto de la población tiene menos guita en el bolsillo, por un lado, y por otro lado sí hubo condiciones climáticas que afectaron negativamente las producciones y la oferta, pero sobre todo también la ausencia de políticas activas que generen canales y instancias donde se pueda acceder. Entonces, donde vos tenés precios de alimentos
que se escalan por las nubes, ahí tendría que haber un Estado activo que genera o planes de contención o planes de acercamiento más directo del productor al consumidor, intervenciones donde, por ejemplo, donde sí hay intervenciones, como por ejemplo nosotros en provincia de Buenos Aires, junto con la municipalidad de Morón, una de las experiencias que tenemos es un mercado municipal común. Bueno, y ahí los productores llevamos nuestra producción directo y el precio final del consumidor baja, y es en base a una política activa en conjunto con el municipio. Por ejemplo, como para dar un ejemplo de lo que es una política activa posible de hacer, que si hay voluntad política realmente se puede hacer. Y en otros territorios estamos construyendo, por ejemplo, con colonias agrícolas, donde hay tierras o del Estado o que se pueden poner en función de producir alimentos para abastecer de cercanía, ¿no? Después tenemos esa particularidad en Argentina, donde tenés las producciones concentradas en determinados territorios y después tenés miles de hectáreas vacías que podrían estar produciendo alimentos para abastecer a nivel cercanía, ¿no? Te pregunto, Nahuel, porque lo de la papa no que me ha obsesionado, pero sí pregunté en el mercado de abasto local por qué ahora la papa estaba cara. Bueno, dice porque se le heló la papa a los productores en la provincia de Buenos Aires y los productores de Villa Dolores dijeron, bueno, no hay papa que venga a la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos la papa, la ponemos al precio que queremos. ¿Se puede romper esa lógica de mercado para los alimentos básicos? ¿Ustedes lo están logrando en estos mercados que ustedes están canalizando la producción? ¿Cuánto menos los productos cuestan? No, y ahí puede ser hasta un 20-25%, pero es muy interesante lo que vos acabas de explicar, porque yo, además de ser coordinador nacional del UTT, fui presidente del Mercado Central durante 3 años, sí, del 2020 al 2023. Y ahí nosotros elaboramos una propuesta de planificación y producción hortícola para el abastecimiento, en donde, porque la producción pasa constantemente, esto que vos explicás, es real. Yo te dije que el problema de la papa tuvo que ver también con cuestiones climáticas. Sí, sí. Si vos tenés, de pronto tenés un camión de papa que te entra todos los días y de pronto en vez de un camión te entra 2 cajones de papa, bueno, libre oferta-demanda, la papa se va por las nubes porque el productor dice, che, bueno, si hay menos la puedo cobrar más cara. ¿Vos cómo podés solucionar esas contingencias? Y planificando también la producción, planificando, incentivando para mantener una oferta estable. Porque es real que es muy complicado que puedas poner un precio tope para la papa, sobre todo en producciones tan atomizadas como la hortícola. Y además que también, así como el productor de Villa Dolores la puede estar cobrando cara, al productor de Balcarce se le heló y tuvo un montón de pérdidas, ¿entiendes? Entonces, ahí más que apuntar al productor, en este caso, que en la cuestión hortícola rara vez son grandes productores, la mayoría son medianos, es la planificación y el acompañamiento del Estado para garantizar una producción y abastecimiento estable. Y en base a una producción y abastecimiento, una oferta estable, vos sí podés ir interviniendo en los precios. Y por otro lado, como te digo, tener anclajes de política pública activa en donde digas, che, bueno, acá tenemos un precio testigo, por ejemplo, ¿no? En un mercado municipal donde se pueden hacer acuerdos con los productores, entonces esto es un precio testigo. Entonces el vecino y la vecina tiene la oportunidad de ir a abastecerse a un lugar donde va a saber que tiene precios accesibles, y justamente en ese juego de oferta-demanda, bueno, el que la cobra muy caro tendrá que bajar el precio porque si no el vecino va a comprar otro lado. Pero si vos no tenés nada de esto y solamente hay un libre mercado total, están todos desprotegidos, porque también está desprotegido hoy el productor al que se le heló la papa, porque el Estado Nacional se apartó de absolutamente todo. Hoy no hay interlocutor en la Secretaría de Agricultura con el cual nosotros podamos hablar, no tenemos ni un teléfono, a ese nivel llegamos. Entonces está desprotegido el productor, está desprotegido el consumidor, y hay una lógica de mercado que lo que hace es concentra, es así. ¿Y cómo se rompe, Nahuel, esa lógica? Porque además la sociedad no está organizada. Digamos, antes descansaba en la posibilidad de la producción familiar. También se ha desmantelado esa estructura y hemos entrado en zona de confort que ya, incluso gente teniendo espacio para producir, ya no quiere producir. Entonces, ¿cómo se rompe esa lógica? 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 ¿Cómo se rompe esa lógica?
no quiere hacerlo, le resulta más cómodo caminar hasta la esquina y comprárselo al verdulero. ¿Cómo se redefine ese esquema pensando en la soberanía alimentaria? Bueno, ahí, como vos decís, por un lado es importante fomentar la producción familiar, local. Después tenés una Argentina en donde más del 90% de la población es urbana, así que por más de que quisiera no lo podría hacer a nivel argentino. Quizás hay determinados pueblos o determinados territorios donde sí hay la posibilidad de un terrenito, donde algo para poder producir algo. Pero además de eso, de incentivar la producción propia y organizar el consumo. Hay que organizarse en cooperativas de consumo, en comunidad, para en todo caso poder abastecerse directo de productores y fomentar, porque el consumo es político y cada centavo que uno gasta lo destina a determinado modelo. Vos podés ir y comprar un dulce Arcor o un dulce hecho de una cooperativa. Podés ir a comprar un paquete de yerba Las Marías o un paquete de yerba de una cooperativa de Misiones. Podés ir a eso, abastecerte en un canal tradicional o ir a una feria directo de productores. Bueno, entonces una herramienta posible para fortalecer la economía con lógicas más solidarias y de alimento como derecho es, bueno, también organizar el consumo entre los vecinos y las vecinas y conectarse con las organizaciones de pequeños, medianos productores cooperativas. En ese sentido estamos la UTT, la Mesa Agroalimentaria, FECOFE, bueno, hay un montón de experiencias, pero reitero también que en un contexto donde vos tenés un Estado nacional que se aparta de cualquier intervención positiva, la situación es difícil, lo que no quiere decir que tengamos que sentarnos a esperar. Siempre la mejor propuesta es la organización en comunidad y aportando a un modelo de soberanía alimentaria. Diálogo con nosotros en la mañana el responsable de la clase pública, que hoy a las 19 en la sede de AGD se va a realizar sobre el sistema agroalimentario. Nahuel Levalle, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Mis compañeras Mayra y Alejo te trasladan consulta. Nahuel. Sí, Nahuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre se mencionó que nuestro país era un país bastante cruel en materia impositiva, incluso, bueno, para los pequeños emprendedores, pymes o incluso también en cooperativas. Y lo vemos acá en nuestra ciudad, que hay muchas cooperativas que también sostienen el consumo familiar y la soberanía alimentaria. Y que dan batalla día a día y pueden sobrevivir a eso. Ahora, ¿realmente Argentina es un país con esa crueldad o esa crueldad le ponen los sectores de grandes comercios? No, mira, por eso, el discurso del Estado que te roba la plata con los impuestos es un discurso también medio liberal de no quiero aportar al bien común, ¿sí? Que hay que modificar y que haya impuestos que sean más progresivos y que en todo caso sean más a quien más tiene, más eso tiene que ser. De hecho es al revés. Por ejemplo, Galperín, del empresario, ponele, más exitoso en su modelo, ¿no? En el modelo de concentración de la Argentina, ha tenido una exención de impuestos tremenda los años anteriores, que se equivalen a la discusión de presupuesto de la universidad pública que se estaba dando, por ejemplo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, incluso te digo, este gobierno en el PNU, en la ley base, un artículo planteaba la eliminación de exención de impuestos a las cooperativas. Entonces, no es el problema los impuestos, es el problema, primero el problema del modelo integral, que no genera oportunidades y acompañamientos igualitarios, sobre todo a las cooperativas, a los pequeños y medianos, y sí la estructura impositiva que termina a veces castigando más al más pequeño y menos al más grande. No es el problema el impuesto, el problema es que el impuesto, por ejemplo el IVA, que es el impuesto más injusto, que es el impuesto al consumo, que lo paga igual cualquier vecino de a pie que la persona más rica de la Argentina, ¿no? Entonces ahí es el problema impositivo, no es el impuesto, es cómo está organizado y siempre además vas a tener los más grandes escapándole. Y después sí la discusión de, bueno, con respecto a la renta agraria, siempre el productor el productor grande va a quejarse de las retenciones,
Pero y ahí nosotros, por ejemplo, desde la UTT y Mesa Agroalimentaria, junto con FECOFE y otras, venimos planteando la necesidad de retenciones segmentadas, que no es lo mismo la exportación de soja que hace el Grupo Los Grobos que la que hace un productor de 200 hectáreas de acá de Río Cuarto, obviamente. Tiene que ser proporcional la retención ahí. Entonces, por un lado, el problema grande es, con respecto a los impuestos, es la no progresión, la no segmentación de esos impuestos en función a quién se lo estás cobrando y la manera en que se lo estás cobrando, y por otro lado, reitero, el modelo en el que deja de pensarse la producción de alimentos como el abastecimiento de un derecho, sino solamente como una mercancía, y donde eso entra en tensión, justamente en un libre mercado gana el mercado, gana la renta personal individual. Sí, Nahuel, teniendo en cuenta esto que mencionabas, hace unos días hablábamos con José Marcelino, que fue titular de acá del INTA de Río Cuarto, que nos comentaba que el sistema se está llevando puesto y tiende a desaparecer a estos pequeños productores. ¿Cómo se explica que justamente, pese a todas estas peripecias que mencionabas, el campo, el pequeño productor, sigue apoyando, sigue teniendo paciencia ante estas medidas del gobierno nacional? Porque hay que hacerse cargo también de lo que fue el gobierno anterior, hay que hacerse cargo de muchas cosas. Por un lado hay un discurso medio del Estado que desaparezca, porque yo con mi trabajo pago los impuestos que sostienen a otros y puedo salir. Bueno, ese discurso por ahí más de derecha, hiperindividualista, incluso, y ahí también mentiroso muchas veces, ¿no? Porque después sí, cuando viene una helada se apela a la ayuda del Estado. Pero bueno, saliendo de eso, digo, después de lo que fue el fracaso de Macri, la vuelta del Frente de Todos con expectativas a que la cosa mejore, y el fracaso también del Frente de Todos, y con este discurso mentiroso, totalmente mentiroso, ¿no? De este gobierno nacional, que todavía, bueno, ese rechazo que tiene muchos vecinos, vecinas, productores, sean grandes, medianos, chicos también, a esa clase política que ha fracasado tanto, bueno, todavía le entra ese discurso que es totalmente mentiroso, porque justamente Milei se basa en todo lo que se viene diciendo, ¿no? Toda su estructura de gobierno está en la peor de la casta de todos los tiempos. Sigue empezando desde Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Menem, todo, lo peor de todos los tiempos, y con contradicciones tan grandes como comprar aviones, como fondos reservados para la CIA y todo lo que se está hablando, que es obsceno, y por otro lado no hay plata para jubilados, para comedores, para educación, para nada. Pero bueno, hay un gran porcentaje de la sociedad que esas cuestiones quizás las ven más lejanas, y que lo que le llega es esos fracasos que ha tenido, sobre todo en el proceso económico, y con muchos otros errores del Frente de Todos, y que todavía está teniendo paciencia. Entiendo que la paciencia está agotándose, incluso en los propios productores que integran la UTT también. Había compañeros y compañeras que veían, bueno, a ver si con esto cambia un poco, bueno, pero que con el tiempo se va viendo no el fracaso, porque en realidad está siendo tremendamente exitoso el gobierno en su plan de negocios, ¿sí? Eso, o sea, este gobierno vino a hacer un plan de negocios para concentrar y enriquecer todavía más a los más ricos, y en eso está siendo totalmente exitoso. Vamos a ver cuánto dura el conjunto de la sociedad en entender que es un camino que nos lleva al abismo, y de parte de las organizaciones, cooperativas, gremios y lo que sea que estamos de este lado del mundo, bregando por un bien común, por la justicia social, por el amor, por la igualdad, bueno, tenemos que estar activos en construir la alternativa, en dar el debate y poder charlar con los vecinos, las vecinas, y hacer todas las acciones gremiales que tenemos que hacer para defender también los intereses de los sectores que representamos, ¿no? Esa será la oportunidad que tenga la gente hoy en la clase pública a partir de las 19. Gracias, Nahuel, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Nahuel Levalli, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, hablando sobre el sistema agroalimentario y soberanía en la mesa de los argentinos en disputa. Bueno, 19 horas en AGD.
la Asociación Gremial Docente, allí en la sede ubicada en Rivadavia y Las Heras. Es interesante porque todos percibimos que hay una transferencia enorme de recursos que van a parar de las familias comunes, del ciudadano de a pie, hacia los sectores concentrados. Si no nos explica cómo en estos 7, 8 meses, ha habido una caída fenomenal del consumo y un aumento excepcional de las ganancias de las empresas concentradas, productoras de alimentos. Uno no entiende de economía, pero se da cuenta. ¿Cómo puede ser que ganen más vendiendo menos? Sí, claro, porque nos cuesta a nosotros mucho más. Y porque había algunas locuras que avaló este gobierno, que hoy vas a las góndolas y te das cuenta. Productos que, les voy a citar algo, lo compramos porque le gusta a nuestras hijas, que es la mermelada de frutilla. Llegó a estar 5.000 mangos, 5.000 pesos el frasco, incomprable. ¿Cómo comprar 4.800, hasta 5.000 pesos la mermelada de frutilla? ¿Cómo vas a comprar eso? Bueno, ahora la misma está en góndola a 1.200 pesos. ¿Qué es eso? Sin un saqueo. ¿Qué es eso? Por supuesto que uno puede evitar, compraba otra mermelada, no iba a comprarla, pero evidentemente había gente planificando este saqueo, que nosotros no lo vimos ver o no lo vimos venir. No dije bien, lo construí bien la frase, no lo vimos venir. Pero ¿cómo? Por eso cuando hay un Estado que te abandona, decía bien Nahuel Levalle respecto de el libertario Galperín de Mercado Libre. Resulta ser que el tipo se hace subsidiar por el Estado. Tiene la empresa que estaba mejor valuada en toda Latinoamérica, Mercado Libre. Y ahora, como le salió una competencia de los bancos que se pusieron todos de acuerdo, che, Galperín nos está quitando clientes, vamos a organizarnos y hacemos algo distinto. Hicieron otra plataforma, otra billetera virtual, que es Modo. Se juntaron todos los bancos privados. Y ahora Galperín le pide al Estado, el que él denosta todo el tiempo, que lo critica, lo cuestiona y lo quiere hacer desaparecer por libertario, del que recibe subsidios para no pagar impuestos, le pide al Estado que intervenga para regular el mercado, él, que tiene una empresa que se llama Mercado Libre. Más HDP no se consigue.